Aleluya, todo Él venció. Me acerco con confianza ante el trono de la gracia. Tu fiel misericordia ha quitado mi dolor. Entraré sin temor ante el trono, mi Señor. Cantaré de tu amor, perfecto amor. Esta es tu gracia y perdón, tu misericordia me alcanzó. Amor inagotable me salvó. Amor inagotable me rescató. Me acerco con confianza ante el trono de la gracia. Tu fiel misericordia ha quitado mi dolor. Entraré sin temor ante el trono, mi Señor. Cantaré de tu amor, perfecto amor. Y esta es tu gracia y perdón, tu misericordia me alcanzó. Amor inagotable me salvó. Amor inagotable me rescató. Y esta es tu gracia y perdón, tu misericordia me alcanzó. Amor inagotable me salvó. Amor inagotable me rescató. Gracias Padre, gracias Padre. Vamos a darle gracias. El más dulce sonido a los oídos de tu Padre Celestial es el sonido de tu voz, de tus canciones de gratitud. Vamos, levanta tu cántico de gratitud. Porque
Buenas tardes a todos. Good afternoon, everybody. I'm glad you're here. Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros en este día, gozándonos en la presencia de Dios, presentes en carne y hueso. Es mejor que estar en línea. Y yo sé que para algunos les es imposible estar aquí, pero le damos gracias a Dios porque están en línea, conectados también, uniéndose a adorar con nosotros. We're glad you're here in life. In skin and bones, praising God is not the same as doing it online, but we understand that there are people that is impossible for them to be here this day. So we're glad that you are joining us online, and we hope that you receive a blessing today. Esperamos que hoy reciban una bendición de Dios en este día. Únanse conmigo mientras oramos. Let's join in prayer. Padre, gracias te damos en este día por tus bendiciones, tu misericordia que es nueva cada día, Padre. Te agradecemos porque podemos ver la luz de un nuevo día y estar en tu casa para adorarte, Padre. Agradecemos este tiempo que podemos venir como cuerpo de Cristo, Señor, y juntos, Señor, alzar a ti un olor fragante ante tu presencia. Padre, recibe nuestra alabanza como eso, Padre, con un olor fragante, Señor, que tú te agrades de cada una de las personas que hoy alzarán, Señor, su voz para darte a ti la honra que tú te mereces. Padre, te pedimos que tú te glorifiques en cada una de las cosas que hagamos hoy en este día, Señor. Te damos a ti la honra, la gloria, Señor, por siempre. Amén. Así es, bienvenidos a todos. Welcome to everybody to New Journey Church. Vamos a levantar el nombre de nuestro Rey. Él es santo y Él es digno y se merece toda alabanza. Así que vamos a cantarle con nuestras voces. Por los siglos eres Dios, la creación te adora hoy. Oh, cada tribu y nación cantarán en alta voz. Soy a ti, oh, levantamos con amor, libres para adorar, oh, hoy venimos a cantar. Soy a ti, oh, levantamos con amor, somos libres, libres para adorar, oh, hoy venimos a cantar.
necesitamos en cualquier momento de nuestras vidas. Tú eres todo para nosotros. Aquí estoy, vengo a tus pies, ante ti encuentro paz. Yo sin ti no soy capaz, solo tú me guiarás. Oh Señor, te necesito. Es por ti que vivo, mi defensor, mi salvador. Dios, te necesito. En tentación, tu gracia es más. Donde hay amor, allí tú estás. Y donde estás, hay libertad. Cristo en mí es santidad. Oh Señor, te necesito. Es por ti que vivo, mi defensor, mi salvador. Dios, te necesito. Que mi canción sea para ti cuando esté en tentación, cuando flaqueo, descanso en ti. Mi esperanza eres, Señor. Oh Señor, te necesito. Es por ti que vivo, mi defensor, mi salvador. Dios, te necesito. Mi defensor, mi salvador. Dios, te necesito. Mi defensor, mi salvador. Dios, te necesito. Así es, Señor. Tú eres todo para nosotros. Gracias por tu sangre derramada en la cruz por nosotros. Esa preciosa sangre. Gracias, Jesús. Preciosa sangre se derramó. Oh. Preciosa sangre fluyó por amor. Oh, oh, oh. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Oh. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó.
preciosa sangre que purificó. Oh, oh, oh. Preciosa sangre que me transformó. Gracias, Señor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, 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 oh, te alabamos. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Oh, hay poder en la sangre que fluyó por amor. Gracias, Señor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Así es. Gracias, Jesús. Te damos gracias por ese sacrificio tan perfecto. Te alabamos, Señor. Recordaré aquella cruz donde sangró, murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado, salvado. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Oh, vamos a alabarle.
tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó, donde está muerte el aguijón, Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Oh, esperamos el día en que tú regreses. Oh, pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Oh, muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, y en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. Nombre sobre todo es, Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Oh, nombre sobre todo es, Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande, y mi ser dirá cuán grande, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Oh, tú eres grande. Gracias, Señor, que tú siempre seas alabado.
Tú eres grande, Señor. Tú te mereces toda alabanza y adoración. Tu creación te canta que tú eres grande. Gracias, Padre. Elevamos toda alabanza a ti, Señor. A ti quien se merece toda gloria y honra. Recibe nuestra alabanza como un perfume a tus pies, Señor. Te amamos y te exaltamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Saludos, nuestra misión es ayudar amigos a encontrar un nuevo camino a través del amor de Jesús. Para los que nos visitan por primera vez, queremos conocerlos, por favor de llenar esta tarjeta y entregarlo al fin del servicio para darle un regalito de agradecimiento. Si quieres su cafecito y convivir con la familia de New Journey Church, no olvide de llegar media hora más temprano. Los esperamos. Todo el mes de enero vamos a estar estudiando el libro de Romanos, donde se nos ayudará a entender el plan glorioso de Dios a través de Jesucristo. Acompáñenos. Del día 10 al 30 de enero estaremos publicando un devocional con enfoque de oración para cada día. Deseamos que en este primer mes del año le dediques a Dios un tiempo para que te enfoques a crecer tu fe en intercesión por otros. Si deseas ayunar, también puedes hacerlo. En New Journey Church oramos los unos por otros. Si tienes una situación difícil que te esté pasando o deseas oración, por favor de llenar esta hoja con los datos para unirnos en oración contigo. El 28 de enero tendremos una noche real para mujeres a las 7 de la tarde. La doctora Grecia Pelcastre del Centro Cultural Restauración de Piedras Negras, Coahuila, nos compartirá la palabra con el tema Aliento. Ven a disfrutar una noche llena de regocijo, enseñanza, alabanza y libertad. Las esperamos. Todos los lunes, cada 15 días, tendremos estudios bíblicos en la casa de Ruth González, de mujeres 60 años o más y solteras. Esperamos verlas. Catalyst Youth, that is junior high and high school students, you are welcome to join us in our class every Wednesday after worship. And let us remind you that every other Sunday we have our Catalyst Youth Nights, with worship, devos, and games. We hope to see you all there. La ofrenda es otra manera de adorar a Dios. Si quisiera ofrendar, tenemos diferentes maneras y se les enseñará en las pantallas. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno debe de dar lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Si tú tienes entre 19 o 30 años de edad y eres soltero, esto es para ti. Estaremos reuniéndonos cada tercer sábado del mes. No se lo puede perder.
favor de poner en silencio su celular y en este momento los niños pueden ir a sus clases. Muchas gracias y siga disfrutando del servicio. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. God bless you, everybody. Creo que ¿alguien necesita traducción hoy en inglés? ¿Estamos bien con el español? ¿Sí? Ya Dios mediante, quizás el domingo ya nos llegaron el sistema de audífonos para traducción, así que ya el domingo Dios mediante, quien necesite traducción en inglés, vamos a tener unos aparatitos para que se pongan en su oído y alguien les va a estar traduciendo al inglés también. Gracias a Dios por eso y pues gracias a Dios que pudieron estar aquí un buen grupo hoy. Me da mucho gusto que Dios está obrando, ¿verdad? Dios está trayendo sanidad al cuerpo de varios que estaban enfermos. Nos es un gusto verlos ahora de vuelta aquí en casa, adorando a Dios junto con nosotros. Les extrañamos bastante. Y extrañamos todavía a los que faltan. Esperamos que pronto también ya se recuperen y estén aquí con nosotros de vuelta para juntos adorar a Dios y poder aprender más de su palabra juntos. Es como el fuego, cuando a veces se aparta una brasita, ¿verdad? Esa brasita se va apagando si no está tan cerca de las demás brasitas, y así pasa con nosotros. Sí se extraña el cuerpo de Cristo cuando no estamos aquí todos juntos, el calorcito de uno y de otro, ¿verdad? El amor, el abrazo, la bendición, el saludo, todo eso ayuda para que en nuestro espíritu esté bien. Y pues es un gozo estar en casa de Dios. Y ahí hemos estado estudiando sobre Romanos, sobre el libro de Pablo a los romanos. Y pues ustedes saben que ese libro es un libro que viene lleno de muchas enseñanzas. Cubre muchas cosas Pablo. Y hay mucho que se cubre, pero por el tiempo, ¿verdad? Escogemos ciertas cosas que pensamos que es importante que les compartamos aquí. Y pues les invito a que lean todo el libro durante este tiempo, para que cuando vengan aquí tengan un mejor entendimiento de lo que estamos hablando cada semana aquí. Y pues antes de entrar en el mensaje que les traía para nosotros ahora, quiero repasar un poquito acerca de lo que hemos visto en el capítulo 1 de Romanos. Pablo le habla a la gente sin la Biblia en el capítulo 1. Y en el capítulo 1 él prueba que este tipo de personas están bajo la ira de Dios porque ignoran la verdad que es obvia. Y ustedes dirán, ¿obvia? Dios es obvio. ¿Cómo? Dios es obvio, pero el hombre pecador lo ignora. Este tipo de persona hace lo que quiere hacer. Este tipo de persona, aún cuando él siente que a lo mejor estoy haciendo algo malo, todavía sí lo ignora porque prefieren seguir en su vida de pecado. En Romanos 1, del 19 al 20 dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Esto que estamos viendo aquí en ese capítulo que vimos, quizás Nani no cubrió de eso, pero Amner sí habló un poco de eso. Esto está sucediendo en el tiempo en que Pablo escribió esta carta a los romanos, y creo que en nuestros tiempos ahora está pasando exactamente lo mismo. Ese tipo de gente no solo toma
parte, ¿verdad?, de lo que él habla, sino que Pablo en el capítulo 1, él menciona que estas personas están practicando pasiones vergonzosas, lo dice en el 1:26. Y no solo eso, que hay personas que aprueban esos tipos de actos de pecado. Y como les decía, creo que en estos tiempos que nosotros estamos viviendo pasa lo mismo. Hay gente que está viviendo, como dice, pasiones vergonzosas aquí. Y también en este tiempo están la gente viviendo de esa manera y hay gente que está aprobando eso. Ahora hasta leyes están pasando para aprobar actos que antes eran vergonzosos, actos que ante los ojos de Dios, ¿verdad?, era algo malo, y no nada más ante los ojos de Dios, y ante la sociedad lo miraba mal. Ciertos actos vergonzosos que menciona Pablo ahí en el capítulo 1. Y es horrible pensar en todas estas cosas malas que están sucediendo alrededor del mundo. Y quizás muchos pensamos y muchos se preguntan, ¿por qué Dios lo está permitiendo? Y pues precisamente eso, en Romanos 1, del 21 al 22, eso que dice, es cierto, ellos conocen a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios, y como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Y afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Dios, como habló Amner, llegó al punto de cansarse. ¿Por qué? Porque no todos hemos entendido que Él quiere reconciliarnos con Él. No hemos entendido que el sacrificio de Jesús es suficiente para ser reconciliados con Él. No todos hemos querido verdaderamente abrazar ni reconocer esta verdad. Y muchos le conocen, pero de nada sirve que le conozcan si no quieren vivir como gente que realmente le conoce. Para muchos todavía es tontería reconocer a Dios como Dios. Y en estos tiempos también está sucediendo eso. Eso mismo sucedió cuando Pablo vivió. Y en Romanos 1:28 dice, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían de haberse hecho. Este tipo de personas que menciona ahí Pablo en ese capítulo son las que no entran en razón y buscan justificarse, hasta invitando a otros a pecar junto con ellos. Así es como ellos sienten que se justifican, diciendo que ellos no solo son los únicos haciendo ciertas cosas. Me pasó esta semana que a Mayrani me contaba de un muchacho que pobrecito anda mal. Él creció toda la vida conociendo de Dios, conociendo su palabra, sus papás sirviendo en la iglesia, sus papás dirigiendo alabanza. Y este muchachito ahorita anda alejado de Dios. Y no solo hace eso, sino que ahora anda incitando a otros cristianos que él conoce, que eran amigos también, que crecieron con él desde chico, para que vayan con él a dar la vuelta al club, para ir a bailar, para ir a tomar. Y le comentaba yo a Mayrani, lo está haciendo para justificarse. Quiere decir que él no es el único haciendo esas cosas y de esa manera él se siente justificado. Bueno, por el cabo que otros cristianos también lo están haciendo. Y pues eso es exactamente lo que pasaba en estos tiempos. En Romanos 1:31 dice, no quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que
hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. En el capítulo 2, Pablo sigue hablando acerca de la ira de Dios, pero esta vez le habla a la gente que tiene la Biblia y que sabe la Biblia. No son solo los gentiles los que tienen un problema con Dios basado en este libro. Los judíos también estaban pecando. En el capítulo 1, Pablo condena a los que pecan y aprueban el pecado. Y aquí en el capítulo 2, él condena a los que pecan y condenan el pecado. Este tipo de gente es la que juzga a quienes pecan, pero ellos mismos están pecando. El capítulo 1 confronta a las personas liberales que no tienen reglas ni leyes que obedecer. Y aquí en el capítulo 2, que vamos a ver, Pablo confronta a los hipócritas conservadores que tienen muchas reglas y que realmente no están obedeciendo esas reglas. En otras palabras, este tipo de personas solo aparentan seguir las reglas. En Romanos 2:1, ahora sí vamos a entrar en lo que hoy les quería compartir, dice, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas. Aquí en el capítulo 2, Pablo presenta su argumento contra una persona imaginaria, conversando y respondiendo a sus preguntas y a sus objeciones. Si han leído Romanos, se fijan que hay muchas preguntas y se pregunta una cosa y dice, de ninguna manera. ¿Y qué esto, qué el otro? Y de ninguna manera. Así es lo que hace Pablo, porque Pablo sabía exactamente cómo pensaban los judíos, porque él mismo había sido un judío que realmente respetaba la ley, que hasta era tan meticuloso en seguir la ley, que fue quien empezó en su tiempo, ¿verdad? Él hasta perseguía a los cristianos, perdón. Él sabía exactamente lo que era juzgar por la ley, porque él mismo lo había hecho. El punto que Pablo aquí estaba haciendo es que los judíos no tienen derecho a jactarse de los vecinos paganos, porque si Dios había sido fiel a Israel, también puede ser imparcial en su juicio contra Israel. Entonces, al final de todo, gentiles y judíos se deben presentar ante Dios sin excusa, a causa del pecado. Y eso es lo que quería enfocarme en este día. Le llamé a mi mensaje, presentarte ante Dios sin excusa. Porque muchas veces queremos justificarnos igual como muchos de la ley hicieron. En los tiempos de Pablo, los judíos siempre se estaban justificando con la ley. Y en realidad no tenemos excusa frente a Dios. Y por eso es que debemos presentarnos ante Él sin excusas. Vamos a leer los siguientes versículos que se encuentran en Romanos 2, del 2 al 5. Y dice, y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú, que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que puedes evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado?
pero eres terco y te niegas a arrepentirte y a abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Francis Schaeffer ilustra este pasaje de una manera que lo podemos entender un poquito mejor. Y él dice así: es como si cada uno de nosotros hubiera nacido con una pequeña grabadora alrededor del cuello. Y esa grabadora registra todos los juicios morales contra los demás a lo largo de toda nuestra vida. Él está equivocado. Ella está equivocada. Ellos están equivocados. Luego, en el juicio final, Dios simplemente reproduce la cinta y escuchamos en nuestra propia voz los juicios morales que hemos hecho. Y Dios pregunta: ¿has guardado esos estándares tú mismo? Y pues obviamente que todos debíamos de responder que no, ¿verdad? Ha habido muchas ocasiones en que cada uno de nosotros en nuestras vidas hemos elegido deliberadamente hacer algo que sabíamos que estaba en contra de la ley de Dios, que estaba en contra de algo que Dios no le agradaba. Incluso, si Dios hubiera dado el tiempo para borrar todas las situaciones en las que nosotros pudimos quizás dar una excusa lógica para nuestras acciones, todavía si Él tuviera la suficiente justicia y estuviera justificado el juzgarnos por las veces que hemos hecho mal deliberadamente. Hay un predicador que se llama Jonathan Edwards, que él una vez en un sermón que él predicó, dijo: oh pecador, ¿puedes dar alguna razón por la cual desde que te levantaste de tu cama esta mañana, Dios no te ha golpeado con la muerte? Cuando nosotros estamos frente a las manos de un Dios enojado, nos podríamos quizás preguntar eso y de veras entender nosotros que somos pecadores y que el corazón de un hombre que rechaza la bondad y la tolerancia y la paciencia de Dios, un corazón que se endurece, en lugar de acumular tesoros en el cielo, acumula la ira de Dios. Y a veces no nos ponemos a pensar en esas cosas. Simplemente vivimos nuestros días a diario sin pensar si estamos agradando a Dios o no. Para este tipo de persona que endurece su corazón y que no se acuerda de las bondades de Dios, será una cadena perpetua, alejado de la presencia de Dios, a menos que se arrepienta. Lo más amoroso de Dios es que Él puede hacer que ese tipo de persona sea llevado al arrepentimiento. Todos tenemos margen a arrepentirnos. Y eso significa que debe haber humildad de por medio. Somos a veces peor de lo que imaginamos. ¿Por qué? Porque no todos llegamos a ser lo suficientemente humildes para reconocer que necesitamos arrepentirnos, que necesitamos vernos a la luz de la verdad de Dios, que puede ser una experiencia liberadora. Él a nosotros nos muestra lo que realmente necesitamos, y aunque no todos vemos eso, porque a veces el orgullo no nos deja ver que hemos cometido algún error. Creemos que somos a veces mejores que Dios porque no queremos reconocer que estamos mal.
Dios día tras día nos muestra con su palabra lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Y a veces nos cuesta trabajo. Por eso es que decía que es cuestión de humildad, el reconocer que necesitamos arrepentirnos. Y si nos arrepentimos, esa libertad vendrá a nuestras vidas. Si Dios se propone en su corazón salvarnos, su revelación a veces nos va a doler. ¿Por qué? Porque nos va a revelar cosas que de veras necesitamos soltar, dejar. Nos va a revelar cosas que son bien allegadas a nosotros, que no hemos querido soltar. Pero esa revelación que Dios trae, ¿verdad?, puede doler, pero no nos va a condenar. Y eso es algo que necesitamos recordar, que Dios lo que quiere hacer a veces cuando nos muestra cosas, cuando nos confronta, cuando de veras nos pone, como decimos nosotros, a las cartas sobre las mesas y nos enseña, Claudia, aquí tienes que cambiar estas cosas. Claudia, aquí en este lugar, en esta área, te falta. Y nos quedamos así como que, ay Dios. Pero ¿saben qué? Dios lo está haciendo no por condenarnos. Y a veces, hermanos, no entendemos que cuando alguien viene a ti y a veces confronta ciertas áreas de tu vida que a lo mejor con amor te lo dicen, oye, te falta aquí, ¿no? O ya tienes muchos años para que todavía sigas con estas mismas cosas y no has cambiado. Y pensamos que nos están juzgando y pensamos que nos están condenando, pero ¿saben qué? No, hermanos. Esas personas, si se atrevieron a decirte que necesitas cambiar en ciertas áreas, tómalo como dice aquí, que se están proponiendo en salvar tu alma, se están proponiendo en salvarte, para que no seas condenado. ¿Por qué? Porque si seguimos por ese camino, entonces sí vamos a ser condenados por Dios. Porque ya no vamos a tener excusa ahora sí delante de Dios. Porque la oportunidad ya se nos dio de cambiar. Porque la oportunidad ya se nos dio de ser confrontados con la palabra de Dios. Y si no quisimos tomar eso en cuenta en ese momento, entonces ahí es cuando al final, si nos toca ese día irnos con el Señor, y somos confrontados con esa área y no vamos a poder decir a Dios, ay Dios, espérame tantito, déjame saco la justificación. No, ya no va a haber tiempo para eso. A veces pensamos ser mejor que otros y los vemos con desprecio o con juicio. Dios, quien es verdaderamente mejor que nadie, nos mira con bondad. Y eso debería llevarnos al arrepentimiento. Su bondad nos debe llevar al arrepentimiento. La bondad que otros te muestran al confrontarte, eso nos debe llevar al arrepentimiento. Romanos 2, del 6 al 11 dice, Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria y honra y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derrama su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. Pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles, pues Dios no muestra favoritismo. Dios hará que el mundo rinda cuentas de todo. Él juzgará a cada uno según sus obras. No importa
quien creamos que somos, no importa de qué familia pertenezcamos, no, o lo que podamos pensar que hemos logrado en esta tierra, no importa de qué grupo prestigiado pertenezcamos o a qué iglesia asistamos. Hay una cosa que debemos tener en cuenta siempre, que al final de todo el análisis, cuando estemos ante el Dios Todopoderoso en su trono, ahí estaremos solos. Ahí no voy a poder apelar, aunque yo era hija de Mario Calderón, el pastor que estableció muchas iglesias. Ahí no voy a poder apelar a yo. Era hija de Betty Calderón, la hermana que cantaba bien bonito, siempre le adoraba a Dios y era una sierva que servía. No, ante Dios ahí no podemos apelar ante la rectitud de nuestro Padre, ni la rectitud de nuestra Madre, ni la grandeza del trabajo que hemos hecho, ni la grandeza de la iglesia a la que tú perteneciste. Ahí, frente a Dios, ante el trono del Dios Todopoderoso, ahí tengo que responder por mi vida, por mí mismo, solo, ante el trono de Dios y sin excusa. Pablo está haciendo ahí una afirmación bien sorprendente, que Jesús mismo la hizo a los líderes judíos en Juan 5, 39 al 40. Dice, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Tener la Biblia no importa, a menos que conozcamos a la persona detrás de la Biblia. Seguir las reglas, incluso las reglas de Dios, eso no nos va a ganar la justicia de Dios si dejamos a un lado al Dios de la justicia. Amar a Dios hace que las reglas verdaderamente nos importen. Amar a Dios hace que verdaderamente queramos agradarlo. Amar a Dios hace que verdaderamente queramos nosotros rendir nuestro corazón totalmente a Dios. Amar a Dios verdaderamente hará que con toda tu vida tú agrades a Dios. Y a medida que amamos a Dios, nuestro corazón pasa de juzgar a los demás a suplicarles que se reconcilien con Dios. Queremos que todos se salven. Y ese era el corazón de Jesús, que todos se salven, lleguen al arrepentimiento. En Romanos 2, el judío, el hombre con la Biblia, está junto al gentil, el hombre que no tiene la Biblia. Los dos son culpables ante Dios. Los dos están ante Dios sin excusa. La pregunta es, ¿cómo nos juzgará Dios? En Romanos 2, del 12 al 16 dice, los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Aunque los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Lo que Pablo dice aquí en este pasaje no es un caso de justificación por obras,
Eso lo explicó Abner que viene en Romanos 1 del 16 al 17, que dice que no somos salvos por fe, que somos salvos por fe, no por obras, al contrario, disculpen. Y el argumento que Pablo ahí estaba dando es que el judío, ¿verdad?, se ha vuelto como el gentil. El hombre con la Biblia es tan culpable ante Dios como el hombre sin la Biblia. ¿Por qué? Porque no ha creído ni obedecido a Dios. Incluso algunos de los gentiles viven mejores vidas que algunos de los judíos. Y eso es lo que Pablo estaba tratando de hacerles entender. El hombre sin la Biblia encuentra una manera de vivir una vida más justa que el hombre con la Biblia. Y eso pasa en nuestros tiempos también. Yo siempre me acuerdo que Abner, cuando éramos recién casados, que teníamos nuestras luchas espirituales, nuestros debates. Él decía, llegó a un punto de decir que él no prefería no ir a la iglesia ya, porque decía que en la iglesia había peores gentes, que los que estaban allá afuera eran mejores que los que estaban adentro. Eso me decía Abner cuando estábamos recién casados en aquellos tiempos. Y pues en realidad, sí es cierto, a veces sí, es cierto eso. A veces sí hay mejores gentes allá afuera porque su propia conciencia, como dice este versículo, les indica que es bueno y que es malo. Y nosotros que no nomás tenemos conciencia, sino tenemos la palabra de Dios que nos dirige y nos guía, a veces ni así queremos entender lo que es correcto y lo que no es incorrecto. Y esto es lo que Pablo les estaba diciendo a la iglesia precisamente. Les estaba diciendo que los dos eran igual, tanto el gentil como el judío. Y pues la pregunta es, ¿cómo puede ser esto? La pregunta que Pablo estaba planteando es, ¿cómo va Dios a salvar tanto al judío como al gentil? Dios juzgará los secretos, como decía en el versículo, ¿verdad? Los secretos de los hombres por Cristo Jesús. Y Pablo está quitando con esto todo el pensamiento y toda enseñanza que tenga un fundamento que no sea la gracia de Dios. Él estaba quitándoles todo eso para que entendieran que la gracia de Dios era suficiente. Incluso si la obediencia exterior era visible y evidente en una persona y la desobediencia interior de esa persona estaba ahí, el único que va a saber que está dentro del corazón una desobediencia es Dios. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón. Podemos demostrar o podemos aparentar obediencia ante Dios, pero en realidad no tenemos excusa porque Dios ve el corazón. Si no aceptamos su gracia, seremos condenados. Y Jesús, el que completó la obra del Evangelio, Él es el que va a ejecutar el juicio sobre los que rechazan el Evangelio de la gracia. Jesús fue quien completó esa obra y Él es quien nos salvará y quien no nos castigará. Y la lección es esta: si ponemos nuestra esperanza de justicia en las cosas que hacemos o dejamos de hacer, incluso si llevamos quizás hasta cicatrices de esfuerzos, de dolor, de sacrificio, eso no va a importar. No lograremos obtener la vida eterna porque la vida eterna solo la da Jesucristo. Y la prueba es un cambio interior. Independientemente de una marca exterior que pudiéramos tener por quizás luchas y pruebas que hayamos pasado, la verdadera marca del cristiano está adentro. Ningún ojo lo puede ver. Y lo que está adentro debe ser un corazón
cambiado, un corazón cambiado por el Espíritu Santo. Pablo está dándonos probaditas de lo que va a explicar más adelante en los siguientes capítulos que vamos a estar viendo. Nos dice que la justicia de Dios viene de Dios por el Espíritu a través de Jesucristo. No podemos nosotros solos, por sí solos, lograr esto. Eso solo es algo que Jesús da y es una gracia que debemos nosotros recibir. Y si la recibimos, tendremos una justicia en Cristo que nunca se acabará ni va a flaquear. Es por gracia que recibimos y solo a través de Jesucristo Él nos da a nosotros lo que necesitamos para así nosotros poder presentarnos ante Dios sin excusa. Y pues eso es lo que les quería compartir en esta noche, que recordemos que las excusas ante Dios no van a valer. No hay excusa porque Dios ya nos dio todo su plan, ya nos reveló todo lo que necesitamos para verdaderamente presentarnos ante su presencia, justificados, salvados, limpiados y restaurados. Todo está ahí, así que no solo nos resta a nosotros verdaderamente tomar todo y presentarnos ante Dios sin excusa. Gracias, Claudia, por el mensaje. Pues nos hizo recordar muchas cosas. Una palabra que resaltó al principio del mensaje de Claudia fue condenación. Y es una palabra muy fuerte, especialmente en estos días donde se usa mucho el cancel culture, donde están tratando de cancelar todas aquellas cosas que practicábamos que parecía que son buenas. Algunas sí son buenas, algunas sí se pasaron de la raya, pero bueno, hay muchas ideas ahorita, muchas ideologías en el mundo. Pero la palabra que me llamó mucho la atención al principio, que yo sé que a lo mejor puede caer pesado esa palabra, porque de hecho sí está pesada esa palabra, la palabra condenación. Pero nada más quiero recordarles que, o mejor dicho, preguntarles, ¿cómo podemos escaparnos de esa condenación? Porque ya hablamos un poquito acerca de la condenación. Pues la respuesta está en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 8. Ya voy a nada más mencionar 2 versículos. En Romanos 8, versículo 1, nos da Dios la respuesta a través de las letras del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. ¿Cómo podemos? La pregunta es para ustedes, ¿cómo podemos escapar a esa condenación? Dice Romanos 8:1, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, tenemos que estar bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo para poder escapar esa condenación. Ahí está esa palabra otra vez, cobertura, del cual ya hemos hablado extensamente, porque hay muchas personas que se han tomado el tiempo para tomar coberturas. Ya hablamos de eso muy extensamente. No, estás bajo mi cobertura, Dios te va a proteger. No hay mejor cobertura que la cobertura de nuestro Dios. Y un ejemplo perfecto es lo que dice en Salmo 91, versículo 1. ¿Se acuerdan de ese versículo? El que habita al abrigo del Omnipotente estará bajo la sombra del Todopoderoso. Esa es la cobertura que necesitamos.
No necesitamos una cobertura de un hombre porque un hombre no te puede proteger. ¿De qué te va a proteger? Dios es nuestro protector, Dios es nuestra cobertura. Y estando bajo la cobertura de Dios, se cumple lo que dice Romanos 8:1. No hay más condenación para aquellos que están en Cristo. Así que gracias, Claudia, por el mensaje. Nos hizo reflexionar en muchas cosas que tenemos que nosotros seguir. Y quiero anunciarles, como ya había dicho al principio mi esposa, que esperamos que para el próximo domingo ya vayamos a tener el sistema ya instalado y funcionando, en el cual va a haber traducción por audífono. Para aquellos que requieren traducción en inglés por audífono, va a estar disponible. Así que vamos a estrenar ese sistema. Fue sembrado por alguien, la iglesia no lo compró. Así que Dios multiplique al 100 cada semilla que se ha hecho. Y también quiero anunciarles que estamos levantando inscripciones, o mejor dicho, datos o información de aquellas personas que quieren bautizarse o que quieren tomar la clase del bautismo. Lo digo y lo repito una vez más: no se sienta forzada la persona que va a tomar la clase que se tiene que bautizar, porque nada es forzado. Sí sería bueno que al final de la clase decidiera la persona que se bautizarse en agua, pero no se sienta obligado, esa es la palabra, no se sienta obligada la persona que tomó la clase de bautismo que diga, no, pues ya la tomé, ahora me tengo que bautizar. No, porque esa es una decisión interna entre tú y Dios y tiene que ser genuina. Todo lo que tratamos de enseñar aquí en New Journey Church es que todo se tiene que hacer genuino, auténtico. Así que si alguien sabe de alguien que quiera tomar la clase, pues háganoslo saber, inscríbase para poder juntar a toda la gente posible y hacer una sola sesión. Bueno, de hecho son 2 sesiones, 1 hora cada sesión. Así que vamos a tenerla 1 hora, un día de una semana, y luego a la siguiente semana otra hora, para que no se haga tan pesada esta clase. Así que el domingo seguiremos hablando acerca de Romanos. Mucha enseñanza en la carta a la iglesia de Roma a través del apóstol Pablo. Invite a alguien que no esté yendo a una iglesia. Le aseguro que allá afuera hay mucha gente que no está yendo a una iglesia. Y no estoy hablando de las gentes que se quedan en casa y nos miran a través de las redes sociales. No, estoy hablando de gente que ni siquiera ve servicios o va a una iglesia a través de las redes sociales. Estoy hablando de gente que no está yendo a ninguna iglesia, ni por redes sociales, ni en persona. Si usted conoce a alguien así, hágale una invitación amigable y cordial y dígale que aquí vamos a alabar a Dios y aquí vamos a aprender de la palabra de Dios. Así que anímese, usted que está aquí sentado y usted que me está viendo a través de las redes sociales, y anime también a otros. Hay que hablar acerca de Dios. Necesitamos a Dios en nuestra vida. Todos necesitamos a Dios en nuestra vida. Pues gracias por estar aquí en esta noche. Ore por aquellas personas que hemos estado pidiendo oración. Sigamos orando por todos aquellos que están enfermos. Especialmente ahorita hay algunas que una persona con la cual hablé hoy, la hermana Choco del Río, a ella le hicieron una cirugía hoy, ahorita está en mucho dolor. Ella me pidió que sigamos orando por ella. Está en San Antonio. Ella para aquellos que no están informados, ella se cayó y se fracturó la cadera. Entonces tuvieron que hacerle una cirugía. Está ahorita en San Antonio. Pero vamos a seguir orando por Choco del Río. Vamos a seguir orando por aquellos que están infectados del COVID. Ya hemos mencionado, o por lo menos en los grupos de ahí del WhatsApp, se ha mencionado a aquellas personas que necesitan oración. Sigamos orando por el primo de Angie, que está todavía en un estado crítico allá en San Antonio. Hemos estado orando por un milagro para que Dios haga la obra completa en él. Así que por todas aquellas personas que se acuerden, por favor, oren en su momento de oración. Unámonos en oración, porque dentro de la unión y de la oración Dios responde.
No voy a decir que todas las oraciones responde, pero Él responde muchas oraciones. Hay que ponerle énfasis en la oración. Así que Dios le bendiga a todos. Gracias por escuchar. Que tengan una excelente noche. Disfrute su cena si no ha cenado. Y nos vemos el domingo si Dios quiere. Hasta pronto. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido.